nos va a ayudar a poder ver las promesas de Dios en nuestra vida. Y se llama tutorial de promesas. No sé cuántos han escuchado la palabra tutorial, es una palabra muy de los años 2010 para acá, pero en internet. El tutorial es como un paso a paso para lograr algo. Si quieres aprender a hacer un bizcocho, te metes en internet y escribes tutorial para hacer un bizcocho y te sale el tutorial de hacer el bizcocho. Si quieres aprender a conducir carro mecánico, te metes en internet y escribes tutorial para conducir carro mecánico y te aparece un video, artículos, libros que te enseñan el paso a paso de cómo aprender a conducir carros mecánicos. Pero el día de hoy quiero enseñarles un tutorial para aprender a recibir las promesas de Dios, basado en la vida de Abraham. Y para esto vamos a pasar a la primera diapositiva, la segunda en realidad. Perfecto. Y para esto nos vamos a estar basando en la historia de Abraham. Ustedes van a poder encontrar a partir del libro de Génesis, capítulo 15 en adelante. Pero comencemos por decir lo que sucede en el capítulo 17, 7, que está haciendo un poco de flipar. Y les cuento lo que estaba sucediendo en esta parte de la historia. Abraham y Sara no tenían hijos. Dios hace un tiempo le había dicho a Abraham: mira, sal de tu descendencia. Abraham vivía en Ur de los Calderos. Y Dios le dice a Abraham: sal del lugar donde te encuentras y yo te voy a convertir en una gran nación. En ese momento esa promesa se veía difícil para la vida de Abraham, porque Abraham primero tenía 75 años cuando Dios le dice esto, y su esposa, que también era vieja, tenía algunos 66 años más o menos su esposa, pero aparte de que su esposa también era vieja, su esposa era estéril. Entonces no era solamente que ya estaba avanzada en edad, sino que era estéril. E inmediatamente cuando Dios le promete esto a Abraham, lo primero que tenemos que entender es que las promesas de Dios nunca se van a parecer a nuestra realidad. Y por ahí es que debemos de comenzar. Si alguien viene donde ti y te dice: el Señor te promete que mañana te vas a levantar a las 6 de la mañana, y tú todos los días te levantas a las 6 de la mañana, es muy probable que esa promesa no venga de parte de Dios. Porque las promesas que vienen de parte de Dios no se construyen sobre lo que tenemos, sino sobre lo que no tenemos. Y un indicador de que Dios te ha prometido algo es que cuando Dios te lo prometa, muy probablemente no haya posibilidad de que eso se cumpla. Y si tú dices: ¿y cómo va a ser esto? Si yo no tengo el dinero para hacer esto, es un indicador de que Dios quiere cumplir su promesa. Y tú dices: ¿cómo va a ser esto? Si yo no tengo la fuerza, las relaciones, es un indicador de que Dios quiere cumplir su promesa en tu vida. Porque Dios es el único en todo el universo que construye donde no hay. Incluso dice la palabra de Dios en una de las parábolas que uno de los siervos del Señor le dice: Señor, yo sé quién eres tú, que ciegas donde no has sembrado. El Señor es el único que sin haber plantado nosotros una semilla puede hacer germinar un árbol. El Señor es el único que sin nosotros haber construido cimientos puede edificar una casa. Entonces, un indicador de que las promesas de Dios sobre tu vida son promesas de Dios es que es muy probable que parezcan imposibles. Y esto fue lo primero que Abraham tuvo que aprender, porque recuerden que Abraham, donde vivía, en Ur de los Caldeos, su familia era rica. La familia de Abraham lo tenía absolutamente todo lo que pudiéramos decir en aquel entonces de tener. Y Abraham vivía con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus cuñados, con sus sobrinos, con su esposa, con sus siervos, con su ganado, con todo. O sea, Abraham tenía de todo. Y ese todo, Dios le dice: déjalo porque te voy a dar mi hijo. Y cuando nos ponemos a pensar, ¿qué decisión más difícil tuvo que tomar Abraham? Porque la realidad es que en medio de ese todo que Abraham tenía, lo único que le faltaba era aquello que no se podía producir, porque él ya estaba viejo y su esposa era estéril. Humanamente era imposible. Y yo estoy seguro que hay muchas cosas en tu vida que han orado por ti, que tú mismo le has pedido a Dios y que el Señor te ha confirmado que vas a recibir. Y es difícil a veces de creerla,
Porque cuando vemos lo que se requiere, sabemos algo, y es que no tenemos lo que se requiere. Y esto es un muy buen indicador. ¿Por qué esto es un muy buen indicador? Porque el Señor tiene lo que se requiere. Cuando algo de Aleluya, gloria a Jesús. Una de las razones por las cuales Dios permite que sus promesas no se parezcan a nuestra realidad es porque si está en nuestras manos, vamos a cumplirlo con nuestras manos. Y cuando cumplimos algo por nuestras propias manos, aunque creemos que lo hemos cumplido, eso está lleno de defectos y lo vamos a ver más adelante en la historia también. Entonces Dios siempre nos pone en situaciones donde necesitamos depender enteramente de Él. Y si todavía no dependes enteramente de Dios, entonces es probable que no veas las promesas de Dios en tu vida. Porque las promesas de Dios no se cumplen con lo que tenemos, sino con lo que Él tiene. Y si seguimos hablando de lo que tenemos, mira, el Señor me dijo que yo voy a poner una empresa, entonces yo voy a aprovechar esos ahorros que yo tengo y lo voy a sacar todo y voy a poner una empresa. Estás dependiendo de tus propias fuerzas. A menos que sea el mismo Dios que te diga, mira, usa el dinero que tienes en la cuenta y pon la empresa. No nos podemos mover sin las indicaciones de Dios. Y cuando Abraham toma esta promesa, Abraham entendió o comenzó a entender lo que dice en el libro de Efesios 3:20, que aquel que es poderoso de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es ahí donde como seres humanos se nos hace difícil creer en las promesas de Dios, porque queremos que las promesas de Dios se parezcan a lo que yo deseo. Y las promesas de Dios no se pueden parecer a lo que yo deseo. ¿Sabes por qué? Porque Él es mucho más poderoso para hacer mucho más abundantemente todas las cosas, más allá de lo que yo pido o entiendo. Entonces, cuando Dios me da exactamente lo que yo quiero, ¿sabes qué sucede? Que Dios me está dando menos de lo que puede darme. Cuando Dios me da exactamente lo que yo le pido, Dios está rebajando su poder porque tiene algo mucho más abundantemente poderoso que lo que yo puedo pedir o entender. Y es precisamente por eso que también nos dice Pablo en el libro de Filipenses 4:19, y Dios, dice Pablo, pues suplirá todas las cosas que le faltan, conforme a lo que me falta a mí. No, dice conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. El Señor no va a suplir desde tu estanque. El Señor suple desde su río de agua viva. Hay veces que nosotros queremos que el Señor haga rendir lo que tenemos cuando el Señor quiere darte de la abundancia que Él tiene. Y estamos pidiendo, Señor, mira, que estos 500 pesos que yo tengo me duren hasta el domingo, que no se me presente nada, que nada, no se presente un problema, que no suba el gas, que no venga la luz, que la corten. Y pedimos al Señor que haga rendir lo poco que tenemos cuando el Señor quiere bendecirnos de su abundancia, Señor. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a depender de aquello que no se parece a nuestra realidad. Y eso fue lo primero que Abraham tuvo que hacer. Y por eso aceptó el llamado de Dios y salió de su casa y de su parentela y se fue a una tierra que no conocía. Lo siguiente que tenemos que aprender, siguiente diapositiva, es que nuestros deseos pueden ser buenos, pero sus promesas siempre serán mejores. Dice que ¿qué está sucediendo en esta etapa de la vida? Bueno, recuerda que Dios le dice a Abraham, bueno, sal de tu casa, deja a tus parientes y vete a la tierra que yo te voy a entregar porque voy a hacer de ti una gran nación. Pues Abraham efectivamente sale de su casa, toma sus cosas, toma a su esposa, se va, pero no deja a todos sus parientes. Había uno que le tenía mucho cariño y se llamaba Lot. Lot era el hijo de su hermano, era sobrino de Abraham. Y Lot era como si fuera un hijo para Abraham. Y a Abraham se le hacía muy difícil tener que dejar a Lot, porque ¿cómo es posible que yo voy a dejar a mi pequeño Lot? No, yo voy a dejar a mi papá, voy a dejar a mi mamá, voy a dejar mi casa, voy a dejar mis tierras, pero al otro me lo llevo. Y hay veces que queremos negociar con Dios que inyecte nuestro deseo dentro de sus promesas. Y esto no es posible, hermano, porque hay cosas que no necesariamente son malas, pero no son la promesa de Dios para nuestra vida.
Hay cosas que cuando tú la ves, y yo no te voy a buscar ningún versículo de la Biblia que te diga, mira, que eso está mal. Pero si no es la promesa de Dios para tu vida, no es lo que debes cargar contigo. Cuenta la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero la realidad es que su final es de muerte. También dice la palabra de Dios que así como son más altos los cielos que los días de la tierra, mis caminos son mucho más altos que tus caminos. Abraham entendía que él podía cumplir el llamado de Dios para ver esa promesa de Dios y aún así cargar parte de su humanidad. Una de las cosas que el Señor Jesús nos dice en su palabra es que para seguirlo necesitamos morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos significa que hay cosas que no son malas, que hay cosas que no le hacen daño a nadie, que hay cosas que nos gustan, que creemos que nos hacen bien, que incluso esas cosas tenemos que estar dispuestos a dejarlas atrás. Abraham no estaba dispuesto a dejar a Lot y por eso se llevó a Lot con él. Y a veces peleamos contra Dios y con el cumplimiento total de su voluntad, porque entendemos que su voluntad va a ser mejor si a su voluntad no le añade un poco de mi deseo. Imagínense que usted compra, a usted le encanta el jugo de naranja agria, por ejemplo, a mi jugo favorito, el jugo de naranja agria. Y como a usted le gusta el jugo de naranja agria y también le gusta la Coca-Cola, usted lo mezcla y usted cree que la Coca-Cola va a ser mejor porque usted le echa jugo de naranja agria, o viceversa. El jugo de naranja agria va a ser mejor porque usted le echa Coca-Cola. O vamos con un ejemplo más radical. A usted le encanta el jugo de naranja agria, pero a usted también le gusta el sancocho. Entonces le dice, si yo digo el sancocho con el jugo de naranja agria, tiene que saber mejor, ¿verdad que sí? Pero no. La realidad es que la voluntad de Dios no puede ser contaminada ni siquiera con nuestros deseos. Aleluya. Y hay veces que nosotros creemos que como Dios me llamó a hacer esto, no importa que yo haga esto, junto con un poquito de lo que yo quiero hacer también. Y Dios no negocia su voluntad para nosotros. ¿Y ustedes saben por qué Dios no negocia su voluntad para nuestras vidas? En el pasado la religión intentó vendernos un Dios que era autoritario, que era malo, que nos castigaba, pero Dios no negocia su voluntad no porque Él sea malo o autoritario, sino porque Él sabe que su voluntad para nosotros es mejor que lo que queremos. Aleluya. Y cuando nosotros nos negamos a asumir completamente su voluntad, cuando nosotros nos negamos a asumir completamente su voluntad, Él sabe que nos estamos cerrando la puerta a ver su promesa cumplida enteramente. Por eso es que precisamente la palabra de Dios nos habla acerca en el libro de Romanos para que comprobemos, dice la palabra de Dios, para que comprobemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Pero para quién? Porque hay veces que leemos este versículo y creemos y decimos, claro, porque si es la voluntad de Dios para Él es buena, agradable y perfecta. No, Pablo nos está diciendo que nosotros vamos a comprobar. Cuando vivamos esa voluntad, que esa voluntad que Él tenía para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y la única forma de tú descubrir que lo que estaba pidiendo no era suficiente es aceptando todo lo que Dios quiere dar. Porque Dios no da una parte ahora y te permite vivir una parte tuya, no. Dios intercambia lo tuyo por lo de Él. Pero Dios no te dice, bueno, para que tengas en esta mano tus deseos y en esta otra mano mi voluntad. Dios no hace eso, Dios no negocia su voluntad. La misma palabra de Dios dice que de una misma fuente no puede salir agua fría y agua caliente, agua dulce y agua salada. Por eso también dice Jesucristo hablando en el libro de Apocalipsis, diciéndole a Juan, que los tibios el Señor los vomita de su boca, porque el Señor no soporta a alguien que o no esté frío o no esté caliente, no. O eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, el Señor no lo soporta porque el Señor no negocia su voluntad para nosotros. ¿Y por qué Dios no negocia su voluntad? Porque su voluntad, si la aceptamos, nos daremos cuenta que es buena, que es agradable y que es perfecta. No estás viviendo una situación actualmente que dices, wow, yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida, yo estoy viviendo la promesa de Dios cumplirse, el Señor me ha respondido y yo siento el respaldo de Dios. Si no estás viviendo eso, es probable que no estés todavía viviendo la totalidad de la voluntad de Dios para tu vida. Y que todavía hay cosas de ti que tú quieres
Deseos propios que no están mal necesariamente, pero que no son la voluntad de Dios. Si yo voy a un restaurante y pido que me sirvan un sancocho y me traen la mejor hamburguesa de la tierra, sigue siendo algo que yo no pedí. Y eso mismo sucede con la voluntad de Dios. Aunque tú creas que lo que tú estás haciendo es mejor que lo que Dios quiere para tu vida, nunca va a ser lo que Dios te pidió hacer. Hay veces que nosotros decimos, el Señor te llamó, por ejemplo, para servir en la iglesia, que hay personas que les sucede eso, y tú dices, no, pero que si yo comienzo a subir videos de YouTube, y si yo comienzo a hacer videos de TikTok, y si yo comienzo a visitar iglesia en iglesia, predicando y evangelizando, y después yo hago una campaña de TikTok, Dios, nada de eso es malo. Pero si no es lo que Dios te pidió, nunca vas a ver sus promesas haciendo algo bueno que no es lo que Él te pidió. Y creemos que necesitamos ser más buenos que Dios. Creemos que el mundo necesita que nosotros seamos más buenos que Dios. Y la realidad es que el mundo lo que necesita es que obedezcamos a Dios en su voluntad para nosotros. Amén. Y no obedecer completamente la voluntad de Dios siempre traerá estrechez. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios, vivimos estrechos. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Abraham. Abraham creía, yo estoy viviendo la promesa de Dios porque ya yo salí de mi tierra, yo me llevé lo que era mío y yo estoy viviendo, mira cómo me estoy multiplicando. Sin embargo, cuenta la palabra de Dios que ese sobrino que él se llevó, los siervos de su sobrino y los siervos de él comenzaron a pelear porque no cabían en el lugar que estaban. Estaban en un lugar estrecho. Y cuando no obedecemos la voluntad de Dios para nuestra vida, nos sentimos en un lugar estrecho. Tú dices, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo oro, yo estoy en los estudios, yo soy buena gente. Y a pesar de que yo estoy ganando más dinero que nunca, el dinero no me rinde, porque vives en la estrechez de no vivir la voluntad de Dios. Y tú dices, pero yo amo a mi esposa más que nunca, yo la respeto, vamos juntos a la iglesia, pertenecemos a un ministerio y nosotros como que no nos estamos conectando. Estás viviendo en la estrechez de no vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y tú dices, pero ahora yo oro por mis hijos y yo los llevo a campamento, yo llevo en grupo de jóvenes y como que todavía mis hijos no me respetan porque estás viviendo en la estrechez de no vivir en la voluntad de Dios. Cuando creemos que tenemos un mejor plan que el de Dios, adivina qué sucede. Dios nos deja ejecutar nuestro plan. Pero al Dios dejarnos ejecutar nuestro plan, nos vamos a ir dando cuenta que cada día estamos más estrechos, más estrechos, más estrechos. Y fue lo que le sucedió a Abraham. Abraham creía que su plan era mejor. ¿Y qué sucedió? No cabía en la misma tierra con su sobrino. ¿Qué terminó sucediendo? Que su sobrino se tuvo que ir para un lado y Abraham se tuvo que ir para otro lado. Porque déjame decirte algo, si hay algo que las promesas de Dios tienen importantes, que son inevitables. Si Dios te prometió algo, a pesar de que tú tengas otro plan, terminarás encasillándote en la promesa de Dios para tu vida. Amén. Abraham creía que estaba siendo más bueno que Dios, llevándose a Lot, y lo que estaba era retrasando el cumplimiento de su promesa. Al final, ¿qué tuvo que suceder? Lo que Dios le dijo desde el principio: deja a tu familia. Y ojo, no le estoy diciendo que deje a su familia, eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, cuidado. Pero a Abraham Dios le dijo: deja a tu familia, llévate nada más a tu esposa, llévate tus siervos y tu ganado, pero déjalos allá. Y Abraham no quiso, y al final tuvo que hacer exactamente eso, porque se dio cuenta que cumpliendo su plan estaba estrecho. ¿Y qué sucedió exactamente después? Porque recuerden, nuestros deseos pueden ser buenos, pero su promesa siempre será mejor. ¿Qué sucedió exactamente después de que Lot y Abraham se separaron? Les cuento cómo fue el escenario. Abraham se reúne con Lot, su sobrino, y le dice: mira, nos estamos matando en buen dominicano. No podemos seguir juntos. Y Abraham le dice: toma la tierra que tú quieras. Si tú eliges este pedazo de tierra, yo voy a elegir otro. Si tú eliges la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Si tú eliges el norte, yo me voy a ir al sur. Elige tú. Y Lot, privando el sabio, se puso a mirar y dijo: pero allá hay un río y hay un valle
Y eso está bonito. Y Lot escogió lo que él creía que era la mejor tierra. Luego, primero, le adelanto que a Lot le fue muy mal en esa mejor tierra. Pero en el caso de Abraham, inmediatamente Lot se fue. Dios vuelve a hablar con Abraham. ¿Hace cuánto que sientes que Dios no habla contigo? Quizás es porque hay una instrucción que ya Él te dio y todavía tú no la has cumplido. Hay veces, esto no lo tengo entre mis notas, pero tengo que decirlo. Hay veces que creemos que Dios no nos habla. Y la realidad es que Dios ya nos habló, pero no hemos obedecido lo que Él nos dijo. Y si usted tiene un hijo y usted le dice, ordena tu cuarto, y después de ordenar tu cuarto, vamos a salir a pasear. Y el hijo no ordena su cuarto, pues él nunca sale a pasear. ¿Incumplió usted su promesa? No. Lo que pasa es que había un requisito antes de la promesa. Y muchas veces creemos que Dios no nos está hablando, y la realidad es que Dios hace mucho ya te digo lo que tienes que hacer, y solo está esperando que cumplas tu parte para Él comenzar a hablar de nuevo. ¿Y qué hizo Dios cuando Abraham por fin se separa de Dios? De Lot, que volvió a hablar. Y dice la Biblia que Dios habló a Abraham y le dijo, ok, ya Lot se fue para aquel lado. Tú ves todo este lado, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Hay veces que la promesa de Dios lo que está esperando es que abandones tu plan y adoptes completamente el plan de Dios para tu vida. Siguiendo la diapositiva de ayer. Ojo con algo, las promesas de Dios siempre tendrán efectos secundarios. Justo cuando Dios le dice a Abraham, mira, toda esta tierra será de tus hijos, también le da una advertencia y le dice, pero ojo con algo, en esa tierra tus hijos van a ser esclavos por 4 generaciones, y los van a maltratar, y los van a esclavizar, y les van a hacer daño, pero yo me levantaré contra los que les hagan daño, y los liberaré y les entregaré esa tierra. Y esa parte de la historia a veces no queremos escucharla. No queremos escuchar que el hecho de que Dios te prometiera un buen matrimonio no significa que no van a haber peleas en el medio. No queremos escuchar que el hecho de que Dios te prometiera sanidad no significa que en el camino va a haber un proceso de medicina, de tratamiento, que no son necesariamente cómodos. No queremos escuchar que el hecho de que Dios te prometiera prosperidad no significa que en el camino a veces va a faltar dinero. Y creemos que porque estamos en un proceso es que Dios no está cumpliendo su promesa. Pero lo que sucede es que las promesas de Dios siempre tienen efectos secundarios. Y tenemos que estar conscientes de eso. Dios le dice a Abraham, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos van a ser esclavos en esta tierra, pero yo los liberaré, me vengaré de los que les hagan daño y les volveré a entregar la tierra que te Aleluya. Y tenemos que entender que Dios actúa de esa manera. De hecho, Jesús nunca nos mintió. Si usted algún día va a una iglesia donde le dicen que porque usted acepte a Dios todo va a ser perfecto, salga corriendo de esa iglesia, porque eso no lo dice ni siquiera Dios. El mismo Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero así como el Señor nos dice el efecto secundario, nos dice también, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, que estés viviendo los efectos secundarios no significa que Dios no está cumpliendo su promesa. Simplemente significa que toda promesa tiene que a veces pasar por un proceso que necesitamos pasar para ser formados, para transformar nuestro carácter, para que podamos ser agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Si hoy le pidiera a Dios ser millonario y mañana soy millonario, nunca apreciaría el proceso de Dios en mi vida, lo que Dios ha intentado hacer en mi vida. Y a veces que creemos que Dios es simplemente un banco donde pedimos y es un depósito LTR que te cae a los 5 minutos. Y no, Dios no es así. Dios se toma su tiempo para cumplir sus promesas. Dios se toma su tiempo para prepararte para recibir sus promesas. ¿Por qué? Porque hay promesas que aunque vengan de Él, o Él que lo prometió, pero hay promesas que aunque vengan de Él, todavía no estamos listos para recibir.
Y usted dirá, ¿y por qué va a ser que Dios me va a prometer algo que yo no estoy listo todavía para recibir? Recordemos el punto 1, porque las promesas de Dios nunca se parecen a tu realidad. Entonces, si las promesas de Dios no se parecen a lo que yo soy, a lo que yo vivo y a lo que yo tengo, significa que no solamente yo no puedo producirlas por mí mismo, sino que yo no estoy listo todavía para recibirlas. Y porque no estoy listo todavía para recibirlas, junto con Dios prometerme que Él lo hará, también me está prometiendo que Él me va a tener que preparar en el camino para recibir su promesa. Entonces, cuando Dios te prometa algo, di gloria a Dios por su promesa, pero prepárate también, porque el Señor utilizará esa promesa para formarte. No necesariamente con cosas malas, no necesariamente con pruebas, con ataduras, pero a veces con paciencia. A veces con un silencio que crees que Dios no está hablando y es que Dios está trabajando en tu carácter y en que tu fe no dependa de las emociones. Hay veces que en medio de la promesa de Dios vendrás una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas a la iglesia y ni sentirás que la prédica estuvo buena, ni que las canciones estuvieran buenas, no vas a sentir ni siquiera que los mojitos te pican, no vas a sentir nada, porque así como Dios necesita preparar sus promesas, necesita prepararte a no depender de tus emociones, a no depender de las circunstancias, a creer a pesar de que no puedas. Por eso dice también 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea. Escuchen qué palabras más sabias dice Pablo. Pablo no solamente nos da un nivel de la tribulación que vamos a vivir, sino que nos da un tiempo. Pablo nos dice que la tribulación que vamos a vivir es leve, pero leve comparado con qué. Porque usted dice, no, esto no puede ser leve, David, porque si yo no estoy durmiendo de la ansiedad, yo sigo triste, yo tengo todos los problemas del mundo, y tú me vas a decir que esto es leve cuando lo comparas con la gloria venidera. Entonces Pablo primero te pone en perspectiva qué tan grande va a ser tu prueba. Pablo te dice, esta tribulación que tú estás viviendo es leve, es una cosa pequeña. Tú crees que te va a matar, pero no te va a matar. Esto es leve, esto es pequeñito comparado con lo que Dios tiene para ti. Pero Pablo no solamente nos dice el tamaño de nuestra tribulación, Pablo también nos dice la duración y nos dice es momentáneo. Y tú dices, wow, tengo 15 años sufriendo de esto, 15 años con el mismo problema, 10 años peleando con este hombre, tantos años debiendo la tarjeta, un préstamo desde 1996 y no lo termino de pagar. Tú me dices que eso es momentáneo. Claro, es momentáneo cuando lo comparas con lo que Pablo dice más adelante, que esa gloria no solamente es grande, sino que es eterna. Aleluya. Cuando ponemos en perspectiva lo que estamos viviendo ahora con el nivel y la duración de la promesa de Dios, esto es solamente un soplo. Por eso Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea solamente producirá en ustedes un más excelente y eterno peso de gloria. Siguiente diapositiva. El siguiente punto en el tutorial de recibir las promesas de Dios es que si el cumplimiento de su promesa no se parece a Dios, entonces no viene de Dios. Créanme que en el camino el enemigo, así como Dios te va capacitando para recibir lo que te va a dar, el enemigo te va a presentar oportunidades para recibir lo que Dios te dijo que te iba a dar. Y esta quizás es una de las mayores artimañas del enemigo. Hay veces que creemos que el enemigo solamente nos tienta con cosas malas. Tú dices, no, porque ya yo no caigo en el vicio del alcohol, ya yo no fumo droga, ya yo no soy infiel en la calle, ya yo no digo mentiras. El enemigo no necesita tentarte con cosas malas cuando te puede tentar con cosas buenas. Y hay cosas buenas que de hecho Dios te prometió, pero que si no las obtenemos de la forma correcta, son igual de malas que la peor de las cosas que te puedan pasar. Y eso es exactamente lo que le pasa a Abraham. ¿Qué sucede con Abraham? Recuerden que Abraham estaba viejo. Pues en este momento de la historia que le voy a contar ahora, estaba más viejo todavía. No solamente Abraham estaba viejo, recuerden que su esposa estaba vieja también y estaba estéril. Pues en este momento de la historia, su esposa no solo estaba más vieja y no solo estaba más estéril,
se le había quitado la menstruación ya, y las mujeres saben que después de la menstruación no es solamente que ella era estéril, es que ya se acabó la capacidad reproductiva que se viene. Y en medio de toda esa situación, la esposa de Abraham le dice, pero ahí está Agar. Agar era una sierva, una esclava que Sara y Abraham tenían. Y Sara diciendo, pero si Dios te prometió que un hijo que tú vas a tener, acuéstate con mi empleada y ten un hijo con ella. Y parecería lógico, porque si Dios le prometió a Dios un hijo y su esposa no puede tener hijos y está vieja, ya se le quitó la menstruación, quizá es el camino que Dios quiere, pero Dios nunca va a cumplir sus promesas contradiciendo su palabra. Si Dios le prometió que usted va a ser próspero, la forma de usted ser próspero es engañando a gente en su negocio, entonces ese cumplimiento no viene de parte de Dios. Si Dios te prometió que tú vas a tener una familia fuerte y grande, y la forma de tú tener una familia fuerte y grande, que tú quizás amenazándolo o teniendo maltrato, se puede también. Sí, arriba. Tú teniendo también maltrato emocional y todas esas cosas, entonces eso no viene de parte de Dios. Hay veces que queremos cumplir con nuestra fuerza lo que Dios nos dijo que Él iba a cumplir. Y cuando nosotros le quitamos a Dios la batalla, sucede lo que vimos hace dos puntos. Si tú crees que tienes un mejor plan, Dios te va a dejar ejecutar ese plan. Y si tú crees que tú eres más fuerte, Dios te va a dejar pelear esa batalla. Y si tú crees que puedes ganar, Dios te va a dejar echar el pleito. Pero no significa que esa victoria viene de parte de Dios. Hay tantas personas viviendo lo que creen que Dios hay tantas personas viviendo lo que Dios les dijo que les iba a dar, pero obteniéndolo de formas que no son las formas que Dios aprueba. Es como que tú digas, y bueno, me llega exactamente el ejemplo perfecto en la Biblia. Dios le promete a David que él iba a ser rey. Y Dios le dice, yo te voy a hacer rey sobre todas estas naciones. Y David se convirtió en el sirviente del rey. Y David tuvo oportunidad para matar al rey, usted no se imagina. Y usted dirá, pero si David, y el rey lo quería matar a él, porque no era como que el rey era la mejor persona del mundo, y era qué bueno era el rey Saúl, y David amenazándolo, no, el rey Saúl era malísimo con David, lo perseguía, lo intentó matar varias veces, al punto de que David tuvo que salir huyendo. Y David tuvo 20.000 formas de matar al rey, y no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque esa no era la forma en la que Dios iba a cumplir su promesa en su vida. Dios nunca va a cumplir su promesa en tu vida haciéndote peor persona. Dios nunca va a cumplir su promesa en tu vida alejándote de lo que ya puso en la Biblia. El Señor dice en la Biblia que el Señor no contradice su palabra. Entonces, si ya el Señor dice en su palabra que Él no quiere que tú mientas, Él va a cumplir su promesa en tu vida haciéndote mentir. Y si ya Dios dice en su palabra que sea el hombre de una sola mujer, Él va a cumplir su promesa en tu vida dejándote pegar cuernos en la calle. Y si Dios dice que Él no aprueba el robo, Él va a permitir que tú prosperes permitiéndote robar, Dios no cumple su promesa en su vida contradiciendo su palabra. Entonces tenemos que estar claros en algo, y es que si no se parece a Dios, no viene de Dios. El mismo Satanás se acerca a Jesús en un momento. Jesús estaba ayunando y orando en el desierto. El mismo Satanás se le acerca y comienza a prometerle todo lo que Dios le había prometido. ¿Y qué dijo Jesús? Que no a todo. ¿Por qué? Porque no era la forma en la que estaba escrito. Porque no era la voluntad de Dios quería. Recuerden que la promesa de Dios nunca se va a separar de su voluntad. Y en el momento en que su promesa o el cumplimiento de su promesa no se parezca a su voluntad, entonces, o una de las dos cosas está fallando. O esa no era su promesa, o tú no estás en su voluntad. Pero siempre el Señor va a cumplir su promesa haciendo que tú estés dentro de su voluntad. Pero Abraham, porque medio necio el tipo, miren todos los errores que Abraham viene cometiendo. Abraham se acuesta con Agar, la sierva de su esposa, y efectivamente Agar sale embarazada y tiene un hijo llamado Ismael. Y dice la Biblia
Inmediatamente Agar salió embarazada. No había ni nacido el muchacho. Y Agar ya andaba metiendo cizaña dentro de la casa. Ya no respetaba a su sierva, a su ama, que era Sara. O sea, se creó un problema tan grande dentro de su casa que Sara quería sacarla de la casa. Y hay veces que tú dices, wow, pero tantos años pidiéndole de un trabajo y lo consigo y ahora como que en mi casa no hay estabilidad, como que no hay paz. Pregúntate cómo lo conseguiste. Si lo conseguiste actuando acorde a la voluntad de Dios o aprovechaste sencillamente la oportunidad fácil que el enemigo pone enfrente. Porque el enemigo siempre pondrá una forma más fácil de lograr lo que Dios nos prometió. Recuerden, el engaño del enemigo para los cristianos no es hacerlo pecar, es intentar conseguir un camino fácil a lo que Dios les prometió. Y cuando hacemos eso, nos olvidamos que la bendición del Señor no añade tristeza. Dice la palabra de Dios, porque la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella. Si hay cosas que Dios te prometió y hoy las tienen, que causan más dolor de cabeza, más tristeza y más amargura que nada, probablemente el problema no está en el cumplimiento de la promesa, sino que no estás cumpliendo esa promesa en el centro de la voluntad de Dios. Años después, siguiendo la diapositiva, lo siguiente es que su promesa llega siempre justo a tiempo, pero ojo, a su tiempo. Años después, recuerden que cuando Dios le promete esto a Abraham tenía 75, Sara tenía como 60 y pico de años, 66 más o menos, y Dios le promete a Abraham que va a tener hijos, y llega un momento donde Abraham tiene 99 años, su esposa tiene 90 años, y Dios vuelve y le recuerda su promesa. Y parecería que ya está derecho. Sara hasta se rió, y de eso vamos a hablar más adelante. Sara escucha esto, y Sara se ríe porque dice, en el buen dominicano, este trapo es viejo, que ya no se puede ni mover. Y yo soy una trapo vieja también, y soy estéril, y no me llega la regla. Y Dios me va a decir que todavía va a cumplir su promesa. Ojo con algo, Dios cumple su promesa siempre a tiempo, pero el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros no es el mismo. Lo que sucede es que nosotros queremos que Dios cumpla su promesa ahora y ya. Y Dios cumple su promesa cuando nos prepara y estamos justo a tiempo. Y usted dirá, ¿y cuánto tiempo se toma eso? ¿Cuál es el tiempo de Dios? El tiempo en el que Él nos procese y estemos listos para recibir la promesa. Años después de todo esto, precisamente con los hijos de Abraham, con los de la promesa, Dios le dice a otro siervo de Dios, a Moisés, toma a los hijos de Israel, sácalos de Egipto y llévalos a la tierra prometida. Y un viaje que se supone que fuera de días, que le tomaron unos cuantos días llegar, a Israel le tomó 40 años. Porque Dios no quería cumplir su promesa, no, porque ellos no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Dios se tomó tanto tiempo con Abraham porque Dios no quería cumplir su promesa. No, recuerden que en el camino, primero Abraham se lleva a Lot, ya retrasó la promesa. Después Abraham hizo otras cosas que no van dentro de la historia, pero Abraham mintió y dijo que su esposa era su hermana, engañando a un rey, y luego intentó engañar a otro rey en otro sitio con el mismo truco. Entonces, retrasando la promesa de Dios. Y luego, después de todo esto, Abraham se mete con Agar, retrasando la promesa de Dios. Entonces, es que Dios no quería cumplir su promesa o que Abraham todavía no estaba listo. Es que Dios no quería meter a Israel a la tierra prometida porque Israel todavía no estaba listo. Es que Dios no te quiere prosperar, o es que sabe que si te prospera hoy, mañana te descarga. Es que Dios no te quiere dar una mujer, o es que Dios sabe que si te da una mujer hoy, mañana tú la maltratas, le pega cuerno y le hace de todo. Es que Dios no está listo para cumplir su promesa, o es que nosotros no estamos listos para que Él cumpla su promesa en nosotros. Entonces, muchas veces quienes retrasan la promesa de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. Y no queremos escuchar eso. Que el estorbo más grande que a veces tenemos somos nosotros mismos. Y nosotros orando y reprendiendo al diablo, diciendo, Satanás, apártate de mi vida, y yo reprendo a la hueste celestial, a los demonios, a los principados. Y eso ya es espiritual, y eso también es necesario, y eso también es bueno. Pero a veces
estás peleando con el diablo y el diablo acostado en su casa dejando que tú te mates tú mismo. Y tú estás levantando maldiciones generacionales y el que sigue pecando eres tú. Y tú estás diciéndole, Señor, ábreme puertas por aquí, y el Señor hace rato que abrió puertas por allá. Porque hay veces que el problema no es que Dios no está tardando en cumplir su promesa, sino que nosotros estamos tardando en aceptar que su voluntad es mejor. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Y dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara un tiempo, se apresurará hasta el fin, porque Él no mentirá. Aleluya. El Señor no miente, pero si no estamos listos, no estamos listos. Yo conozco personas, por ejemplo, que desde que nacen sus hijos, abren una cuenta de banco, comienzan a meter dinero a la universidad de sus hijos. Y dicen, no, porque ya nació el chiquitito, entonces vamos a abrir una cuenta de banco y todos los meses metemos 1,000 pesos, cuando llegue a la universidad tenemos el dinero de pagar la universidad. Y eso está bien. Pero si ese hijo a los 5 años tú dices, vamos a sacar ese dinero y mandarlo a la universidad, ¿cómo tú crees que le va a ir a la universidad ese hijo? Lo primero es que no lo van a aceptar. Lo segundo es que aunque lo aceptaran, se va a quemar toda la materia, porque no está listo. Aunque tú estés preparando la entrega, quien va a recibir la promesa no está listo. Entonces, aunque Dios esté trabajando a tu favor, necesitamos estar listos para recibir la promesa de Dios. Siguiente diapositiva. Hay cosas que prosperan por el don, no por el llamado. ¿Qué sucede en esta parte de la historia de la vida de Abraham? Por cierto, Sara queda embarazada. Ella no lo quería, pero Sara queda embarazada. Y en medio de que Sara queda embarazada, los pleitos entre Agar, que tenía a su hijo Ismael, y Sara se volvieron más grandes. Y Dios le dice a Agar, mira, llega un momento donde Abraham tiene que sacar a Agar y a Ismael de su casa, y eso se los cuento dentro de un ratito. Pero en esa salida de Ismael y de Agar, Dios le habla a Agar y le dice, oye, no te preocupes, porque tu hijo también será un hijo de una gran nación, y tendrá mucha gente a su servicio, y será poderoso. Y usted dirá, wow, pues Dios cumplió, Dios bendijo al hijo de Abraham. Pero Dios no bendijo al hijo de Abraham porque fuera el hijo de la promesa. Lo bendijo porque el don de Dios, cuando Dios te da algo, Dios no te lo quita. Y si Dios prometió a Abraham que él iba a bendecir a su descendencia, aunque Abraham metiera la pata, Dios tenía que bendecir a su descendencia. Entonces hay veces que nosotros vemos que estamos prosperando y creemos que estamos prosperando porque estamos en la voluntad de Dios. Y a veces simplemente es porque Dios no se miente a sí mismo. Y si Dios te dijo, mira, todos los negocios que tú abras van a prosperar, que tú abras un punto de droga y una discoteca y prospere, no significa que Dios tenga eso. Significa que Dios te hizo una promesa y Él no rompe su palabra. Que Dios te diga no, porque tú vas a hacer, tú vas a tener mucho dinero, que tú consigas ese dinero haciendo lo malo, no significa que Dios está en medio de eso. Simplemente significa que el Señor no se contradice a sí mismo. Y hay tantas personas viviendo del don que se han olvidado del llamado. Hace 2 semanas yo escuchaba en redes sociales una reflexión que subía el cantante Kale Lima, no sé cuánto lo conocen, a veces cantamos canciones de él, y subía una reflexión en sus redes sociales donde él decía que él conectó la plancha y estaba planchando una camisa. Y él terminó de planchar la camisa, desconecta la plancha y se va al baño, y cuando regresa agarra la plancha y se quema. Y él dice, wow, la plancha estaba caliente todavía, pero estaba desconectada. ¿Y usted sabe por qué la plancha estaba caliente todavía? Porque estuvo conectada. ¿Qué quería decir Kale Lima con eso? Que hay veces que nosotros seguimos hablando como cristianos y actuando como cristianos y recibiendo bendiciones de cristianos, no porque sigamos conectados con Dios, sino sencillamente porque como estuvimos conectados un tiempo, todavía estamos calientes.
Pero ¿qué sucede con una plancha que dura mucho tiempo desconectada? Que se enfría. Y si tú la dejas muchos años desconectada, mira qué sucede. Se le pudren los transitorios adentro y aunque la conectes ya no prende. Y a veces venimos a la iglesia constantemente y oramos como cristianos y nos comportamos como cristianos, pero hace rato que no estamos conectados a Dios. Y creemos que estamos prosperando como somos, cuando la realidad es que hace mucho que estamos desconectados de Dios. Y no podemos arriesgarnos a entrar a las promesas de Dios y estar conectados con Él. Porque inmediatamente intentemos eso, vamos a irnos por el camino fácil, lo que hablábamos en el punto pasado. Vamos a aceptar las oportunidades fáciles del enemigo. Por eso dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Siguiente punto. Ya bien. Siguiente punto. El siguiente punto es uno que a veces nos duele. Y es que tienes que dejar ir a Ismael. Yo hablaba con unas personas hace unos días acerca de que no recuerdo bien cómo surgió la conversación, pero esa persona decía que si le tocara despedir a alguien, no sabría cómo hacerlo porque es muy difícil despedir a alguien. En mi caso, que tengo negocios, Santana, Montomán, que tiene negocios, sabe que despedir a alguien nunca es fácil, porque tú sientes que tú le estás haciendo un daño a esa persona. Pero la realidad es que si esa persona no es productiva en tu empresa, cuando tú lo despides, dos cosas buenas suceden. Lo primero es que tú habilitas un espacio para que alguien que sí va a ser productivo entre a tu empresa. Y segundo, tú le permites a esa persona buscar un lugar donde sí sea productivo. Y hay veces que nosotros tenemos miedo de despedir cosas de nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que no necesariamente son malas, pero que ya no pueden seguir estando en nuestra vida. Hay amistades que ya no pueden seguir estando en nuestra vida. Hay formas de pensar que ya no pueden seguir estando en nuestra vida. Incluso, escucha esto, y principalmente los padres. Hay hijos que ya no pueden seguir estando en tu vida, al menos no de la forma en la que están. Y tú dices, no, porque el Señor me prometió a la madre, que siempre la madre ora por los hijos, el Señor me prometió que iba a bendecir a mi hijo, pero tu hijo tiene 28 años y tú no lo sueltas todavía, y todavía tú le haces todo, y todavía tú le resuelves todos los problemas. Hasta que no sueltes ese hijo, Dios no va a poder cumplir la promesa que Él tiene para ese hijo. Y hay veces que queremos estar agarrados y nosotros queremos resolver absolutamente todo. Abraham no quería dejar ir a Ismael. Abraham de hecho le preocupaba. Abraham decía que esto era algo grave, dice la Biblia. Que Abraham dice, ¿cómo voy a hacer una cosa tan grave? De dejar ir a mi propio hijo, de sacarlo de la casa. Y aunque en ese caso las circunstancias eran un poco extremas, hay veces que necesitamos sacar de nosotros aquello que ya no nos suma. No significa que está mal, significa que ha llegado el momento de la separación. Y adivina qué sucede cuando nos separamos de lo que Dios nos dice que nos separemos. Dice la Biblia, primero, que Abraham entonces comenzó a ver la promesa cumplida en su hijo. Pero también dice la Biblia que Ismael, el que él sacó de su casa, se convirtió en una gran nación. Yo sé que nos duele separarnos de lugares, de personas, de actitudes, de familiares, pero hay veces que esa separación no solamente trae bendición a nuestra vida, también trae bendición a la vida de otras personas. Hay veces que nosotros le caemos atrás y prediquen y prediquen y prediquen y prediquen. Pero hay veces que nosotros tenemos 10 años predicando a alguien y lo visitamos, decimos, fulanito, ven que te quiero hablar del Evangelio. Y tú tienes 10 años predicando a fulanito y fulanito no ha venido a ninguna actividad de la iglesia nunca, pero el país va a 15 fiestas de fulanito. Y tú le mandas versículos a fulanito y fulanito nunca lo lee, pero tú has escuchado todos los chistes que fulanito te trae. Y tú dices, no, pero que yo no me puedo separar de fulanito porque yo le estoy predicando. Y hay veces, y eso no está mal, pero tiene que llegar el tiempo donde reconozcamos que hay momentos de separarnos. Hay momentos de estar juntos, ojo,
Dios no le dice a Abraham que saque a Ismael, inmediatamente sacó. De hecho, Abraham disfruta a Ismael como por 14 o 15 años de su vida. Pero llega el momento donde ya está. Y hay veces que nosotros estamos muy enfocados en esto, y hasta que no nos separemos de esto, no vamos a ver el cumplimiento de aquello. Y esto, yo sé que no es una palabra fácil ni de entender, ni de digerir, ni de aplicar. Pero hay cosas buenas en tu vida que tienes que prepararte para decirle a Dios. Porque en su momento fueron una bendición, pero ya no lo son. Hay trabajos que en su momento te resolvieron muchas cosas y ya no pueden seguir siendo un lugar donde trabajas. Hay amistades que en su momento fueron más que hermanos super unidos que ya no pueden ocupar ese lugar en tu vida. Hay cosas, hay momentos y hay personas a las que tenemos que prepararnos para decirles a Dios. Esta historia la conocen algunos, ya estoy terminando, no se preocupen. Pero cuando yo estaba en la universidad, yo tenía una compañera de la universidad. Iniciamos estudiando la misma carrera y estábamos en todas las materias juntos. Y yo le predicaba todos los días a esa muchacha. Tú te imaginas la cantidad de veces que yo le prediqué a esa muchacha. Y yo le leía versículos, le llevaba tratado, le mandaba canciones, le invitaba a la iglesia cuando había una actividad, cuando había un campamento. Y esa muchacha nunca vino a la iglesia. ¿Usted sabe lo que es? Ni media vez. O sea, ni 12 veces vino esa muchacha a la iglesia. Y ella me hablaba mucho de su novio. Ella me decía, no, que yo tengo un novio que es tóxico y que él me controla y que él a veces me habla mal y que quiere saber todo lo que yo estoy haciendo. Y yo, mi hermano es más bueno que Dios, yo le aconsejaba y le decía, deja a ese muchacho no te conviene, ese muchacho no es para ti. Y le decía, mira, la Biblia dice, ven a la iglesia para que Dios trate contigo. Y yo le invité, tú no se imaginas la cantidad de veces que yo le invité. Y nunca vino. Posterior a eso, la muchacha se va para la capital a vivir, ya no estudiábamos juntos, yo me quedo aquí. Y de repente yo recibo un mensaje del que era novio de la muchacha, porque ella lo dejó, del que era novio de la muchacha, diciéndome, ¿tú eres Laura? Y yo digo, sí, dígame, ¿cómo le ayudo? Yo necesito hablar contigo, yo soy el que era novio de fulanita. Y yo me puse blanco. Porque yo dije, ¿cómo así? Y yo le digo, no, pues dígame, porque era por mí vivir en ese entonces. No, pues dígame, porque chateando todo el mundo es guapo. Y él me dice, no, yo quiero juntarme con usted. Y no podemos, yo te llamo, no, yo quiero juntarme con usted. Y recuerdo que hablé con Genaro, y le decía, Genaro, mire, viene alguien a verme, que yo no sé con la actitud que viene, yo necesito que usted esté ahí, porque así como ustedes ven a Genaro siempre alegra en taekwondo, no sé cómo. Y yo digo, bueno, si no va a dar, aunque sea una patada, Genaro le va a pegar. Estábamos en la otra iglesia todavía, cuando eso. Y yo lo cité en la iglesia pensando dos cosas. Primero, que en la iglesia no me iba a dar. Y segundo, que si me daba, Genaro iba a estar ahí. Y le dije, vaya el sábado a tal hora a la iglesia. Le mandé la dirección de la iglesia. Y el joven llegó, habló conmigo y era todo lo contrario a lo que yo quería. El joven me dijo, no, porque yo sé que usted le predicaba mucho a la que era novia mía y usted le dio muchos consejos, le mandaba versículos y yo necesito que usted ore por mí. Y yo dije, no, pues ese es el problema, vamos a orar por ti. Y de ahí en adelante comenzamos a predicarle, comenzamos a acompañarnos. Y el nombre que voy a decir ahora, yo sé que no todos los que están aquí lo conocen, pero ese joven era Daniel. Los que sí lo conocen, él se casó y ahora se congrega en otra iglesia con su esposa y sigue siendo cristiano. Pero los que no lo conocen, los que lo conocemos saben la bendición que David fue para esta casa. Amén. Y mientras yo estaba enfocado en predicarle a fulanita, Dios estaba haciendo un plan de este lado. Y yo no lo quería ver. Y adivinen qué sucedió. Porque así como Dios le dijo a Abraham que Isaac, el hijo de la promesa, iba a ser una gran nación, también le dijo que Ismael también. Esa fulanita, su nombre es Xiomeli, que ahora vive en la capital, adivinen qué es ella el día de hoy. Cristiana y líder de danza de su iglesia. Pero a veces queremos que Dios lo haga y que Dios lo haga conmigo, que Dios lo haga a través de mí, y que Dios prospere a fulanito a través de ti, y que sea a través de mí que venga la palabra, y queremos ser más buenos que Dios. Y hay veces que sencillamente tenemos que dejar ir.
Porque como dice la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas y a los muchos días lo recogerás. Usted no se imagina la sorpresa que yo me llevo, porque yo ni siquiera la seguía en redes sociales. Cuando un día ella me llevó a la mente y dije, ¿en qué estación es, Dios mío? Y entro a las redes sociales, la busco y me doy cuenta que está casada, que tiene un hijo, que está en la iglesia, que es líder de danza, que publica versículos todos los días, que está enamoradísima de Dios. Y ojalá Dios lo hubiese hecho al lado de mí y tuviera su mente aquí en la danza. Pero ese no era el plan de Dios para ella, ni era el plan de Dios para mí. Entonces él me dice que nosotros queremos que obligado Dios cumpla esto, cuando Dios quiere cumplir esto. Y necesitamos aprender a soltar a Ismael. Última diapositiva, ya dije. La última es quizás la más difícil de todas, y es que necesitamos dejar ir la promesa. Yo te diré, pero David, tú tienes desde las 11 enseñándome cómo recibir la promesa, y ahora que ya yo sé cómo recibirla, tú me dices que la deje ir. Dios le dice a Abraham, toma a Isaac. Isaac era el hijo que le había nacido de Sara. O sea, ya Abraham tenía probablemente 100 y pico de años, 110, 111 años. Sara, imagínese usted. Y Dios habla con Abraham y le dice, toma a Isaac, tu hijo, tu único, el que amas. O sea, Dios está clarísimo de algo. Ya tú sacaste a Ismael, ya tú no tienes más hijos, este es el único que te queda. Pero no solamente el único que te queda, es el que tú amas. Ese que tú sabes que tú tienes 30 años luchando por tenerlo y ya tú lo tienes. Dios está clarísimo de eso. Y Dios le dice a Abraham, toma a Isaac, tu hijo, tu único, el que amas, y sacrifica. Y tú dirás, wow. O sea, tanto tiempo luchando por esta familia y ahora Dios me dice que yo tengo que dedicarle más tiempo a él que a mi familia. Tanto tiempo luchando por este negocio, ahora Dios me dice que tengo que salirme de los negocios, porque en los negocios de mi padre es que me conviene estar. Y algo que Dios no quiere es que su promesa se convierta en lo que te gobierna. Y hay personas que ya han recibido la promesa de Dios, que la están viviendo, y esa promesa los está alejando de Dios, porque ya no tienen tiempo para orar. Como ya Dios cumplió lo que les había prometido, pues ya ellos ya no oran tanto, ya no dependen tanto de Dios. Ya Dios me prosperó, ¿para qué yo voy a orar la prosperidad? Ya Dios me dio un esposo, ¿para qué yo voy a seguir orando? No, ya yo tengo un ministerio, ya yo no tengo que pedir a Dios que me use, pero ya yo tengo un ministerio. Y hay veces que la promesa es lo que nos aleja. Y Dios está clarísimo de eso. Y por eso le dice a Abraham, toma a Isaac, tu hijo, tu único, el que amas. ¿Cuántas personas no amamos lo que hacemos? Lo que Dios nos ha permitido hacer. Usted no sabe lo que yo amo en mi trabajo, lo que yo amo hacer, lo que yo hago, lo que yo amo hacer en el ministerio. Pero si eso me aleja de Dios, entonces no vale la pena. Dice Pablo, cuántas cosas que antes tenía por ganancia, hoy las considero como una pérdida con tal de ganarme a Cristo. Y el problema es que no nos estamos ganando a Cristo porque seguimos considerando todo aquello una ganancia. Y seguimos persiguiendo diariamente lo que consideramos una ganancia, cuando Pablo nos dio la fórmula. La forma de ganarnos a Cristo es considerando todo lo que es ganancia como una pérdida. Esa es la única forma de ganarnos a Cristo. Y es por eso que Dios le dice a Abraham, toma a Isaac, tu hijo, tu único, el que amas, y sacrifícalo. Y miren qué hizo Abraham. Abraham ni titubeó, ni preguntó, ni dijo que tú crees. Y qué tal, Abraham tomó a su hijo, tomó leña, tomó un burrito, tomó a unos criados y se fue al monte a sacrificar a su hijo. Cuando llegó a la tapa del monte, antes de subir, le dijo a sus criados, quédense aquí, que nosotros vamos a ir a adorar y vamos a volver. Toma a su hijo, toma la leña y sube solamente con su hijo. Y el mismo hijo ya está chico y dice, pero tenemos 3 días caminando para sacrificar, para su sacrificio.
Y yo vi el burro, yo veo la leña, yo veo el cuchillo, yo veo los ciervos, yo veo la montaña, pero yo no veo el sacrificio por ningún lado. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Y cuando llegan al monte, Abraham toma a su hijo, lo amarra encima del cetro, del lugar donde lo iba a sacrificar, le pone la leña alrededor y toma el cuchillo, y cuando lo va a sacrificar, un ángel de Dios viene corriendo y dice, detente, porque ya sé que obedeces a Dios por encima de todas las cosas. Hay veces que creemos que Dios nos quiere quitar lo que nos ha dado, y no, sencillamente quiere que lo pongamos en el lugar correcto. Dios no te quiere quitar tu ministerio, Dios quiere que Él esté por encima del ministerio. Dios no te quiere quitar tu familia, es que Dios sabe que si Él no está por encima de tu familia, vas a terminar haciendo el daño a tu familia. Dios no te quiere quitar tu negocio, lo que pasa es que si tú no tienes a Dios por encima de tu negocio, va a llegar un momento donde en tu negocio vas a hacer cosas que no le agradan a Dios. Porque recuerden la plancha, en el momento que la desconectemos, poco a poco se va enfriando. Y Dios no quiere que nos desconectemos. Lo siguiente que Abraham aprendió en este momento de su vida es que cuando Dios es tan bueno, ustedes recuerdan que Dios le prometió a Abraham algo que era imposible para él. Estamos de acuerdo que era imposible para Abraham tener hijos. Tenía 75 años, su esposa tenía 66, su esposa era estéril. Era imposible para Abraham. Y así como Dios proveyó lo necesario para cumplir su promesa, Dios también provee lo necesario para cumplir el sacrificio. Aleluya. Cuenta la palabra de Dios que cuando el ángel vino, junto con el ángel apareció un pequeño cordero y terminaron sacrificando el cordero. Cuando Dios te pida que sacrifiques algo, Dios va a proveer el sacrificio. Y Dios te está diciendo hace rato, mira, tú estás viendo las necesidades que tiene la iglesia, ayuda un poco, dale dinero. Y dice, es que si yo doy este dinero, yo me voy a defraudar y no voy a alcanzar a final de mes. El Señor te va a dar el sacrificio. Y tú dices, wow, pero el Señor me está pidiendo que pase más tiempo en la iglesia, pero yo apenas estoy conectando de nuevo con mis hijos y ahora Dios me pide que yo tenga un ministerio. El Señor va a proveer el sacrificio. Cuando tú crees que tú estás dando de ti, el Señor está poniendo para que des. ¿Y qué depende de nosotros? Creer, actuar sin preguntar. Y hay veces, yo he visto muchas personas que predican este pasaje y hablan de que Abraham fue un poco frío, que ni siquiera le dijo a la mamá, porque la mamá dijo que no era que se llevara a su hijo. Y no es que Abraham era frío, no es que Abraham no quería reclamar el derecho. La Biblia, capítulos antes, habla de cómo Abraham discute con Dios y negocia con Dios y le dice que cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Abraham estaba acostumbrado a negociar con Dios desde el principio. Cuando Dios le dijo sal solo, se llevó al otro. Cuando le dijo tu hijo va a ser de Sara, se metió con Agar. Cuando le dijo pasa por tal tierra, pasó por tal tierra, pero diciendo que su esposa era su hermana. Cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham comienza a negociar. Abraham era un negociador por excelencia. Y cuando Dios le pide a Isaac, su único, su hijo, el que amaba, Abraham no negoció. ¿Por qué? Porque en medio del proceso, Abraham entendió que su voluntad siempre será mejor que mi deseo. Y hasta que no entendamos eso, entonces no podremos ver cumplida la verdadera promesa de Dios. Recuerda que si Dios te ha pedido sacrificar algo, Él proveerá el sacrificio. Y si Dios te ha prometido algo que parece imposible, porque para Él todo es posible. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor, porque este mensaje requiere valentía para aplicarlo, requiere entereza, requiere confianza en Dios. Entonces vamos a pedir al Señor que nos dé precisamente eso. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque nadie es como tú, porque eres maravilloso, Señor. Porque tus promesas para nuestra vida, Señor, son más altas que los cielos de los cielos. Porque tus caminos son mejores que nuestros caminos, Señor. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque hay delicias, Señor, a tu diestra, hay delicias
en tu presencia. Porque mientras seguimos persiguiendo lo que creemos que nos va a dar placer en el mundo, ayúdanos, Señor, a abrir los ojos y a darnos cuenta que a tu diestra hay delicias, Señor, que es maravilloso estar en tu presencia, Señor, que es maravilloso seguir tu voluntad, que tu voluntad para nuestra vida es perfecta, es buena, Señor, es agradable. Ayúdanos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, a dejar lo que tengamos que dejar, a sacrificar lo que tengamos que sacrificar, con tal de ponerte a ti en primer lugar y ver tus promesas cumplidas en nuestra vida, Señor. Tú has hecho promesas en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Quizás yo no sé cuáles son las promesas que tú tienes para ellos. Y quizás como Sara, Señor, ellos las escuchan y se ríen y preguntan ¿cómo será esto? Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y todo será posible. Te damos gracias, Padre, por esta tu iglesia, con fe, con deseo de cumplir tu voluntad y sobre todo dependencia total de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.